Gaudete et exsultate, ese es el nombre de la nueva exhortación apostólica que acaba de publicar el Papa Francisco, dedicada a la santidad, a indicarnos cuál es el camino que hoy deberíamos recorrer los católicos del siglo XXI para ser santos. De nuevo, un documento papal que empieza con alegría, la palabra alegría, alegraos, como no hacía mucho señalaba el secretario de Estado, el cardenal Parolin. Gaudete et exsultate. Se nota en este documento muchísimo la mano de un director espiritual, de alguien acostumbrado a dirigir a las almas, como durante años hizo el jesuita Jorge Bergoglio. Lo mismo que se nota en los primeros capítulos de la Amoris Laetitia. Pero en este documento hay también cosas que resultan llamativas y que a algunos ya les han hecho decir que el Papa busca determinados objetivos y no solamente orientarnos hacia la santidad. El Papa afronta dos herejías antiguas, el gnosticismo, no hay que confundirlo con el agnosticismo, son cosas distintas, la gnosis, el gnosticismo y el pelagianismo o nuevo pelagianismo. Los gnósticos eran aquellos, explica el Papa en su exhortación, los gnósticos eran aquellos que creían que el conocimiento les iba a hacer santos, bastaba con saber para ser santos, mientras que los pelagianos eran aquellos que consideraban que se ganaban el cielo con sus propias fuerzas y que no necesitaban ni la gracia de Dios ni tampoco necesitaban la sangre derramada de Jesucristo. Contra estos contra los que arremete el Papa, critica el Papa, entre otras cosas porque considera que siguen estando presentes hoy en día. Tiene para ellos frases realmente difíciles y duras. Por ejemplo, de los gnósticos dice: cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino. Una dura acusación. Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Otra dura acusación. Añade: quiero recordar que en la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar la palabra de Dios, lo cual es verdad. Lo que no explica el Papa es a qué se refiere, es decir, lícita manera de interpretar de forma diferente a la palabra de Dios, pero que la divinidad de Cristo, por ejemplo, el Papa eso no lo dice. Pero añade: quienes sueñan con una doctrina monolítica, defendida por todos, sin matices, a estos puede parecerles una imperfecta dispersión esa diferencia de opiniones. De los pelagianos dice lo siguiente, entre otras cosas: se sienten superiores por ser fieles a cierto estilo católico. Es evidente que el Papa no está diciendo tal grupo o tal otro es un pelagiano o es un agnóstico, pero con estas afirmaciones muchos han querido ver que estaba refiriéndose a algunos en concreto. Y de los neopelagianos, dice lo siguiente, que son aquellos que se manifiestan en la obsesión por la ley. Y fíjense lo que dice ahora: la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia. Realmente son acusaciones muy duras. Aquellos que hacen ostentación de cuidar la liturgia y de cuidar la doctrina de la Iglesia, el Papa dice, son neopelagianos, el Papa dice, son herejes. Por eso son muchas las voces que han dicho ya que estaba siendo una respuesta precisamente a los que a él le llaman hereje y a los que a él le acusan de estar sembrando la confusión en la Iglesia. Creo, sinceramente, lo digo de verdad, creo que lo que hay que hacer es no entrar en las motivaciones que ha podido tener el Papa para escribir esto, porque simplemente está haciendo su deber. El Papa está cumpliendo su deber señalando unos errores que pueden presentarse.
No sé si los tienen unos o si los tienen otros o si los tenemos todos, pero lo que hay que hacer es acoger las palabras del Papa e intentar, con un serio examen de conciencia, ver si algo de esto que el Papa señala como defectos, como herejías, como incluso pecados, si algo de esto lo tenemos nosotros. A mí lo que me importa es eso. ¿Soy yo un soberbio? Esto es lo que me importa. Porque lo que tengo que analizar es qué parte de lo que el Papa dice me afecta a mí. Es verdad que a veces tienes la impresión de que algunos grupos en la Iglesia se consideran superiores a los demás porque dicen que se lo saben todo. Bueno, pues tendrán que analizar si estas palabras del Papa, no digo que vayan dirigidas a ellos, sino que tendrán que analizar si ellos en su comportamiento están cometiendo ese tipo de pecados. Y también es cierto lo contrario, es cierto que hay algunos que porque llevan a cabo un compromiso por los pobres, que muchas veces es de boquilla, han hecho la opción por los pobres y ya se consideran santos y perfectos. Es decir, unos pueden tener un peligro de cometer soberbia porque defienden la doctrina o defienden la liturgia, y otros pueden tener ese mismo peligro de cometer soberbia porque están haciendo la opción por los pobres. Todos tenemos que acoger las palabras del Papa como palabras que nos vienen del Señor y analizar, hacer examen de conciencia sobre nuestro comportamiento. ¿Puedo estar yo, quizá sin darme cuenta, cometiendo ese tipo de pecado, cometiendo el gran pecado de la soberbia? El Papa está proponiendo en esta exhortación apostólica, al margen, como digo, de los capítulos dedicados a hacer estas críticas, está proponiendo un modelo de santidad que, sin despreciar la oración, insista en la caridad. La santidad a través de la caridad, incluida la caridad y la defensa de los emigrantes. Este es el modelo que él quiere para el hombre, de la mujer del siglo XXI. Acojamos estas palabras del Papa como viniendo del vicario de Cristo, y si hay algo de lo que ha dicho que nos escuece, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es de verdad un acto de humildad para reconocer que es posible que no estemos haciendo las cosas bien. Una santidad de verdad, de amor, de generosidad, de caridad y de humildad. Esto es lo que quiere el Papa. Y por encima de todo, la misericordia de Dios, la confianza en la misericordia de Dios. El Papa cita a varios santos en su exhortación apostólica. Uno de ellos, que a mí me gusta muchísimo, al que tengo un enorme cariño, es San Agustín. San Agustín decía: haz todo lo que puedas. Haz todo lo que puedas por ser santo y pide lo que no puedas. Hagamos esto. Acojámonos a la misericordia de Dios. Señor, soy un pecador. Quiero hacer todo lo que puedo. Y a veces lo consigo, con tu gracia a veces lo consigo y otras veces no lo consigo. Y entonces, Señor, hago todo lo que puedo y me acojo a tu misericordia pidiéndote que me ayudes a conseguir lo que no puedo. Creo que el Papa dice sabias y serias palabras que todos, los de un lado, los de otro, que todos tenemos que acoger, examinar para ver en qué tenemos que cambiar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.